Hola, mi nombre es Ángel Pineda Leguizamón, estudiante de la Universidad Uniremington. El día de hoy vamos a realizar una actividad donde pondremos en práctica unos conceptos básicos sobre la gestión de proyectos. La temática se va a tratar de la siguiente manera. Vamos a pasar algunas preguntas donde vamos a ir dándoles respuesta. Van a haber preguntas de falso o verdadero o de llenar, de completar una frase. Entonces, primero que todo vamos a ver qué es un proyecto informático. Un proyecto informático es un sistema de recursos, acciones simultáneas que incluyen personas que están enfocadas a obtener uno o más resultados deseables sobre un sistema informático. Dentro de esto también encontramos recursos como son el software o hardware. Una de las primeras preguntas que encontramos es, ¿un proyecto es esencialmente un conjunto de actividades interrelacionadas que no tiene un inicio o una finalización? Acá nos preguntan si esto es falso o verdadero. Entonces vamos a ver que un proyecto tiene una fecha de inicio y tiene también una fecha de finalización, además teniendo objetivos específicos claros durante el ciclo del desarrollo. Entonces podemos afirmar que nuestra respuesta en este caso es falsa. Continuamos. Hablamos de las dimensiones. Esto es de completar la frase. La dimensión que proporciona la empresa imagen frente a sus potenciales clientes y facilita la reutilización para futuros proyectos. Vamos a hacer un pequeño repaso rápido sobre las dimensiones que vemos a continuación. Vemos la dimensión económica. La dimensión económica, como su nombre lo dice, tiene que ver con parte de ingresos o gastos que va a tener nuestro proyecto. Entonces, nada tiene que ver con nuestra imagen. Vemos la parte estratégica, es donde se toman las decisiones, donde se organizan los objetivos, se planea qué se va a hacer, a dónde se va a llegar y en dónde estamos. Entonces no tiene que ver tampoco con la imagen de nuestra empresa. Obviamente, un buen planeamiento nos da un buen producto y allá vamos. Vemos la parte técnica, la cual la dimensión de técnica tiene que ver con los conocimientos específicos que se tienen sobre un tema, sobre lo que se va a hacer en concepto. De esta manera, pues tampoco podemos afirmar que sea la parte técnica. Nos queda la parte comercial, que tiene que ver con la publicidad, que tiene que ver sobre las posibilidades que puede tener nuestro producto para llegar a un cliente potencial. ¿Sí? Vemos que esto sí tiene que ver con nuestra imagen, la cual se mide de esta manera. Se cuantifica dependiendo a cuántos consumidores o usuarios el producto puede estar dirigido, qué tan fuertes son nuestros clientes. Entonces, esto hace que si tenemos un buen proyecto, un buen producto, ganemos más clientes. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que la imagen, la dimensión que vemos en este momento es la dimensión comercial. Es la que proporciona a la empresa la imagen frente a sus potenciales clientes y facilita la reutilización para futuros proyectos. Acá vemos otro de si es cierto o no. Las creencias de las personas involucran el área de desarrollo de un proyecto. Son influencias sociales. Sí, vemos que dependiendo del área donde se esté desarrollando el proyecto, las culturas de las personas se vienen forjando de todo lo que piensan o manejan sus ancestros, o de la moda, o bueno, todo tiene que ver con cultura, con influencia social. Entonces nuestros proyectos tienen que tener en cuenta ese tipo de factores para, para poder desarrollar de una manera óptima y poder direccionar de una manera correcta nuestros productos o servicios. Entonces vemos que es verdadera esta afirmación. Seguimos. Vamos a hablar sobre la gestión de proyectos. Ya vimos atrás que era la gestión de proyectos informáticos. Ahora vamos a ver qué es la gestión de proyectos. Dice que es el conjunto de actividades encaminadas a ordenar, disponer y organizar los recursos y las necesidades para completar con éxito un proyecto dado. Segundo,
es un conjunto bien definido de tareas o actividades que deben realizarse para cumplir las metas del proyecto. 3. La disciplina de conocimiento y experiencia que permite planificar, organizar y gestionar todos los recursos requeridos para el proyecto. Cuarto, es una iniciativa temporal que se pone en marcha para crear un producto o servicio único. Iniciemos por el cuarto. El cuarto dice que es una iniciativa temporal, ¿sí? Y esto no es de esta manera, esto tiene que ser algo iterativo, continuo, de mejora. Entonces, este queda anulado. Vamos a ver el conjunto, un conjunto bien definido de tareas o actividades que deben realizarse para cumplir las metas. Sí, nosotros podemos definir las actividades, pero no solamente llegar directamente a, o sea, no solamente con tener en cuenta las metas se va a cumplir todo, no. Esto es algo que se tiene que planificar, organizar, cada detalle tenerlo en cuenta. Podemos ver que la número 1 habla de las actividades, de ordenar, disponer, organizar los recursos con los que contamos y las necesidades para completar con éxito un proyecto dado. Está más completo este concepto. Entonces, el 1 es parte de lo que es una gestión de proyectos. Además, podemos ver también que la disciplina de conocimiento, experiencia, y la experiencia permite planificar, organizar y gestionar todos los recursos. De esta manera, teniendo esto, podemos realizar este concepto lo podemos cumplir. Entonces, estas, la 1 y la 3, son las respuestas correctas a nuestra pregunta. Ahora vamos a hablar sobre las habilidades que debe tener un director de proyecto. Aquí nos dice que dentro de las habilidades que debe tener un director de proyecto está la capacidad de negociación. ¿Esto es falso o verdadero? Vamos a ver qué es lo que debe tener un director de proyecto. Dentro de ello, lo principal, liderazgo. Y cuando hablamos de liderazgo, hablamos de una persona que motiva, sabe trabajar en equipo, sabe solucionar problemas, influencia en las tomas de decisiones, tiene conocimiento y negociación, entre otros. Entonces vemos de que sí, un director de proyecto tiene que tener la capacidad de negociación, ¿sí? De poder hacer cambiar algo, de poder llegarle a una persona y hacerla que tome una decisión. Entonces, esta afirmación es verdadera. Ahora vamos a hablar sobre el proceso de la planificación. Y nos dicen que el proceso de planificación es un proceso de mejora continua. Vamos a ver unos conceptos acá. Dice, sí, ya que se ejecuta en paralelo a los procesos de inicio, ejecución y control. Entonces, no es correcto, porque cuando hablamos de paralelo se habla de una sola vez que se está organizando a medida que se va cumpliendo el proceso. Y no es de esta manera, o sea, esto tiene que ser algo continuo. No, ya que para la planificación se debe tener en cuenta el análisis de riesgos para continuar los siguientes procesos. Tampoco es cierto, ya que a medida que estamos organizando nosotros la planificación, teniendo en cuenta el control, vamos a estar analizando estos posibles riesgos para irles dando una solución. Entonces no es correcto de que al no tener un análisis aquí no se pueda continuar con el proceso. No, ya que la planificación se ejecuta una sola vez. Es casi lo mismo que la primera, o sea, no se ejecuta una sola vez. Es algo iterativo, algo constante, algo que se tiene que hacer. El control tiene que ser desde el inicio, ejecución, ¿sí? Y el control, y así sucesivamente. Se repite hasta detectar diferentes problemas e ir dándoles solución a medida que avanza el proyecto hasta alcanzar el objetivo del mismo. Así que vemos que el concepto que cumple con lo que es el proceso de planificación en cuanto a una mejora continua es el número 2. Continuamos. Vamos a hablar ahora de las restricciones que puede tener. La pregunta que nos tiene restricciones para el desarrollo de un proyecto más comunes son, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que las restricciones más comunes son el alcance del coste, el tiempo, el riesgo
y la calidad de los recursos. Entonces, teniendo en cuenta acá, vemos que las más comunes nos las están especificando acá: calidad, tiempo y costo. Ahí lo único que está de pronto no teniendo en cuenta es lo de el recurso humano, ¿sí? Entonces, este nos está sobrando. Por ende, podemos decir que las restricciones para el desarrollo de un proyecto más comunes son la calidad, el tiempo y el costo. ¿Cuál de los siguientes factores limita el éxito de la gestión de un proyecto? Entonces, notemos bien la pregunta. ¿Cuál de los siguientes factores no limita el éxito de la gestión de un proyecto? ¿Hablamos de planeación inadecuada? No, esto limitaría el éxito. ¿Tiempos y costos irreales? La misma. ¿Mala definición del alcance? Igualmente. ¿Alta gerencia comprometida? Entonces, cuando nosotros hablamos de los factores, entonces calidad en la definición de objetivos, utilización de una metodología, precisión en planificación, compromiso de los participantes, ¿sí? Estamos hablando de lo que no limitaría el éxito del proyecto, dentro de lo cual podemos hablar sobre la alta gerencia comprometida. Cuando hay un liderazgo, hay un equipo de trabajo comprometidos con el proyecto, esto es lo que no va a hacer que se limite nuestro proyecto. Entonces la respuesta correcta aquí es alta gerencia comprometida. Muchísimas gracias, compañeros. Hemos llegado al fin de esta actividad. Espero que con esto que realizamos, algunos conceptos básicos sobre la gestión de proyectos hayan quedado un poco más claros. Muchísimas gracias.